Hola, ¿qué tal familia de Vibraciones Mágicas? Bienvenidos a este nuevo episodio. Si nos estás viendo, nos estás escuchando, muchas gracias por estar aquí, porque vamos a compartir hoy un tema con una invitada de lujo, que la verdad yo la quiero mucho. Ella es una especialista en muchos temas. Ahorita ella se va a presentar contigo para que sepas de qué va. Y primero le doy la bienvenida a Pili de los Santos. ¿Cómo estás, Oh, Tocaya? gracias, Pili. Tocaya, muchas gracias. Bien contenta, emocionada de estar aquí. Muchas Gracias. gracias. Gracias por concedernos estos minutos que vamos a platicar, Pili, de un tema bien importante. Quédate hasta el final porque vamos a estar recorriendo el arte interno de cerrar ciclos, que es un tema muy fuerte en muchos aspectos, pero más porque todos lo hemos vivido. Todos hemos vivido en alguna parte de nuestra vida un cierre, ya sea de trabajo, de pareja, de duelos, ¿no? De muchas cosas. Entonces, primero, Pili. ¿Quién es Pili de los Santos? Cuéntanos. Gracias. Mi nombre, Pili de los Santos, soy psicóloga de profesión. Ujú. Estoy enfocada en ayudar a las personas, pues a su bienestar emocional, físico y espiritual también. Y ayudada también por otras herramientas como soy coach de vida, utilizo la geloterapia, el Theta Healing, el Reiki y pues todas las herramientas que me ayuden para que las personas podamos hacer conciencia que la salud mental y emocional es muy importante para todo lo que hacemos en nuestra vida y cómo enfrentamos esto, las cosas que nos pasan. Claro, Ujú. súper importante. Sí. Pues ahora quiero que entremos a este tema, Pili, que la verdad es, sí es un tema fuerte en muchos aspectos, sobre todo para quienes estén en estos momentos viviéndolo. Y quiero que hablemos sobre esta parte que se dice mucho, pero al mismo tiempo se dice poco. Y sobre todo en las redes y en muchos lados, ¿no? La famosa psicología del duelo. Ok. Como que en el camino nos dicen, mira, vas a sentir enojo y vas a sentir tristeza y que es un ciclo y que sí, 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 pero los que lo vivimos, o sea, lo sentimos de maneras muy diferentes y Sí, sí, sí. entonces, platícanos un poquito, ¿qué es esto de la psicología del duelo? La psicología del duelo es reconocer que todo lo que sucede en nuestra vida, pues tiene un principio, un fin, y que al final no se trata solamente de si pierdes, o sea, de un ciclo que se cierra en tu vida, no es solo si pierdes a alguien, si alguien muere, sino todo aquello que implique que termina como una ruptura de una relación, como la ruptura de un matrimonio, ¿no? Una relación de novios o una Claro. relación matrimonial o un cambio, puede ser un cambio de casa, un cambio de trabajo, un cambio de ciudad, de país. O Ujú. sea, todo eso va a implicar al final que se cerró un ciclo en tu vida, una pérdida simbólica como por ejemplo la pérdida de una amistad, la pérdida de un estado de que eres una mujer pues productiva y ahora ya no te jubilaste, por ejemplo, Ok. eso es una pérdida simbólica, Te llegó la menopausia. que te llegó la menopausia y eso es una pérdida simbólica Claro, porque ya no estás en edad reproductiva, ¿no? Entonces, claro. es como reconocer cómo todo esto que pasa en nuestra vida es un ciclo que se cierra y que nosotros vamos a pasar por momentos emocionales de tristeza, de enojo, de frustración, de ansiedad, y esa es la psicología del duelo. La psicología es la manera en que nosotros pensamos y cómo actuamos ante ello. Ujú. Muy bien, Pili. Y entonces cuando decimos por ahí, porque todo el mundo nos dice cuando pasamos por estos procesos famosos del cierre, que ya dale vuelta a la página, que échale ganas, que va a pasar. O sea, hay mucha mala información, me parece, cuando uno está pasando por un proceso así, porque, porque realmente es muy complicado entender nuestras emociones desde una parte personal y luego, ¿cómo yo sé cómo cerrarlo? ¿Desde dónde lo hago? Me pongo, lo reconozco, no lo reconozco. Eh, es que es bien difícil. O sea, cuando Ujú, pasamos por esos procesos, es bien complicado darnos cuenta que estoy en ese proceso ujú, y que ya se acabó algo y que tengo que cerrarlo. ujú.
estos ciclos o famosos ciclos, ¿cómo los entendemos, Pili? Ujú. Mira, yo creo que se habla muchísimo de la conciencia. ¿Ok? La conciencia no es más que estar presente en todo, en lo que estás viviendo, cómo estás reaccionando ante ello, qué emociones está sucediendo en tu vida, cuáles están siendo tus resultados. Ujú. Entonces, estar consciente significa que tú puedas eso, ver tus emociones y tus pensamientos y cómo estás actuando ante ciertos momentos de tu vida y reconocer si ese momento de tu vida se está acabando, lo estás perdiendo, se está yendo. Entonces la teoría de los ciclos tiene que ver con que reconozcamos que nada es estático. Todo en nuestra vida va a tener un principio, un desarrollo y un fin. Todo, desde la vida misma, y cuando somos niños y pasamos a la adolescencia. La adolescencia es una etapa súper crucial y dolorosa, ¿no? Claro. De los jóvenes cuando dejan de ser niños y pasan a ese momento. Entonces se cierra un ciclo y vamos a empezar a tener síntomas, pensamientos y resultados que nos van a llevar a darnos cuenta que algo está sucediendo en nuestra vida. Entonces, darnos cuenta de que todo termina o de que todos los ciclos deben cerrarse y dejar de resistir, porque en algún momento va a ser doloroso y de algún momento lo vamos a sufrir. Pero prolongar el sufrimiento va a ser una decisión que nosotros vamos a querer tomar. Reconocer el dolor no es nada sencillo cuando estamos en esos procesos, Ujú. ¿no? A veces decir, reconozco la emoción, pues no, porque al menos en experiencia personal, yo no me daba cuenta qué estaba sintiendo, Ujú, ujú. pero el reflejo era por fuera, ¿no? Estaba realmente por fuera porque la gente que estaba alrededor de mí se dio cuenta que andaba yo muy agresiva, que no tenía yo como paciencia. O sea, realmente yo en conciencia no estaba yo siendo consciente de lo que estaba yo sintiendo Ujú. y simplemente lo estaba yo reflejando. Entonces no es tan sencillo como que uno que está sintiendo ese dolor o esa sensación de esa pérdida de ese ciclo que ya terminó, darnos cuenta primero qué siento, ¿no? O sea, Ujú. ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo se llama esto? Que alguien venga y me diga, ¿no? Pero sí hay un reflejo total hacia afuera. Entonces, en este proceso de lo que tú nos estás compartiendo, obviamente la salud mental juega un papel primordial. Sí. Ujú. ¿Cómo podemos entenderlo quienes hemos pasado por esto, quienes están pasando en este momento por esto? Porque si no nos lo explican, no lo entendemos, Ujú. ¿sabes? Sí, claro, mira, es importante reconocer que vamos a hablar, por ejemplo, de la ruptura de una relación. Ajá. Em, por supuesto, te estás dando cuenta, no sé en qué momento de esto estés, pero si de pronto ya se terminó o te dicen que se terminó o tú te tuviste que retirar para terminarla, es importante reconocer que que vas a pasar por una transición emocional. Ok. Y las emociones, reconocer las emociones es muy, muy importante y no hay manera, o sea, yo te digo, toma conciencia, pero vas a empezar a tener acciones y vas a tener reacción del mundo exterior. No, me dices, ¿no? De pronto la gente a mi alrededor se empieza a dar cuenta, entonces tienes que caer en cuenta qué es lo que estás pensando y Ok. que ese pensamiento a qué emoción te está llevando. Es normal sentirte como si quiera que te estés sintiendo. Hablamos de que probablemente ese ciclo que se está cerrando, se cerró, te lleve a estar triste. Pues la tristeza trae el mensaje de que algo importante, tiene que ser algo importante en tu vida. Lo perdiste, lo estás perdiendo o lo vas a perder. O sea, todas las Ok. emociones te van a traer un mensaje. Si estás enojado es porque probablemente este ciclo que te digo se está cerrando, se cerró, pues no fue justo, no te lo merecías. ¿Por qué a mí? ¿En qué momento? Y Claro. entonces esto te va a traer esta sensación de injusticia que te va a llevar Al enojo. al enojo, exactamente. Y
Nos hablamos de la tristeza, el enojo, la ansiedad, ¿no? Que de pronto sientas una presión en el pecho, una sensación de que no puedes respirar. Esto es como que de pronto tu cuerpo está empezando a reaccionar ante lo que está pasando en tu vida. Y es importante dependiendo de cómo lo vivamos cada quien. O sea, yo puedo vivir eh, un cierre de un ciclo de una manera muy diferente, por ejemplo, al tuyo, ¿no? O sea, aunque sean sucesos iguales, cada quien va a tener una percepción del mundo de diferente manera. Y tu mente lo va a procesar de una manera y la mente lo que necesita es estructura y certeza. Y después esto se va a convertir en una cuestión biológica donde tu cerebro lo que va a querer hacer es supervivencia, porque el cerebro para lo que sirve es para que nosotros estemos vivos. ¿No? Toda la biología que sucede con nuestro sistema nervioso está regido por lo que pasa en el cerebro. Y eso después, bueno, esta parte lo que quiere es darnos seguridad y a lo conocido. Cuando algo se desestabiliza, entonces se empieza a ver este desequilibrio y tu cuerpo va a empezar a sentir que algo no está bien y se va a manifestar de muchas maneras. ¿Cómo puede ser que no duermas, que no comas, que se te caiga el cabello, que estés nerviosa, que tengas palpitaciones, o sea, que tu cuerpo se va a estar manifestando, que se te reseque la piel, que la cara se te ponga triste, ¿no? Claro. A veces las personas nos damos cuenta del estado de ánimo cuando te dicen, ¿qué tienes? ¿Por qué ya no tienes ese brillo? ¿Por qué de pronto veo como que tu mirada se apaga, ¿no? Y es esta introspección y esta cosa de que realmente estamos viviendo en la emoción cualquiera que ésta sea. Claro, y aparte porque siempre va a haber un miedo hacia hacia lo que viene, ¿no? Al final, pues ya me pasó, ya estoy en esto, y ahora qué sigue, ¿no? El ahora que sigue, como bien dijiste, el cerebro está preparándose para la supervivencia Sí, y no sabemos qué siga, y eso sí genera mucho miedo. sí, el miedo lo que trae es que alerta. Es la percepción que tenemos y que el cerebro pone todo el sistema nervioso en alerta, donde nos dice, hay peligro, esto nos puede matar, esto nos puede sacar de la zona cómoda. Y el miedo trae eso, ¿sabes? O sea, trae esta inestabilidad de tu sistema nervioso, donde pierdes estructura, seguridad, control y y seguridad creo que es la principal, ¿no? Lo que te Claro. provoca el miedo. Por eso es tan difícil cerrar ciclos, ¿no? Y cuánta gente realmente se preocupa por hacer estos cierres, Sí, porque hay mucha que lo está viviendo y el no cerrar ciclos tiene consecuencias sí, fuertes y me imagino que graves. sí. Si no, cuando no cerramos los ciclos, lo que sucede es que tiene una carga emocional sumamente grande. Mira, por ejemplo, hay personas que pudieran estar estacionadas en este momento en el 2025 sin querer que ese año se termine. Puede ser porque algo muy doloroso pasó y estar ahí estacionada en el pasado, ¿no? Sin querer pensar que ya necesitamos avanzar en la vida. Ya estamos en el 2026, necesitamos enfrentarlo, reconocer cuál es nuestro estado de ánimo, cuáles son las cosas que nos están llevando a hacer o no hacer y en qué momento de eso estamos parados. Estamos accionando, estamos reaccionando, estamos paralizados, vivimos en el pasado. Vivimos en el pasado, vivimos tristes o vivimos pensando demasiado en el futuro con demasiada ansiedad. Puede traer una carga muy grande emocional si nosotros no aprendemos a cerrar esto. Y nos va a llevar tal vez también a repetir patrones. ¿Qué pasa si no reconocemos que lo que está pasando en nuestra vida ya se terminó? Que tenemos que aprender ahí y no repetir lo que, lo que estamos viviendo, lo que nos está doliendo, lo que nos está poniendo tristes. Y entonces la repetición de patrones puede venir de un duelo no cerrado, No bien ser, o más sí, bien de un ciclo no cerrado, de un duelo exactamente. no entendido. De no hacer un duelo sobre algo que ya está cerrado. Ok. Seguir
pensando que aunque las cosas evidentemente ya se cerraron, no queremos verlas, no queremos reconocerlas y no queremos vivir el proceso. Necesitamos atravesar el proceso, necesitamos que nos duela, necesitamos que nos ponga tristes, ¿no? Se habla mucho de, es importante atravesar el dolor. Fíjate, yo no entendía eso. Y cuando a mí me decían eso, yo decía, ¿cómo atravesar el dolor? O sea, si ya lo estoy sintiendo, ¿de qué se trata atravesar? Y atravesar el dolor es permanecer ahí, es Ok. reconocer que te está doliendo y que va a pasar. Entonces es transición, significa que va a tener un principio y va a tener un fin. Tú vas a pasar por eso, ¿no? También otra palabra que, cómo me molestaba que me dijeran es, ya va a pasar, ya va a pasar, esto es para algo bueno, ¿no? Por algo pasan las Por algo cosas. pasan las cosas. Tú tranquila, tranquila porque para algo está pasando. Yo decía, en medio de mi dolor, de mi sufrimiento, de mi tristeza, ¿cómo puedo yo ver lo que está sucediendo? Y aquí yo te digo, transicionar es estar en él. O sea, permanece en él. Me imagino lo pasaste y ya en terapia también te lo dicen. Atraviesa Así es. el dolor, atraviesa lo que estás pasando. Es, Vívelo sé y siente. consciente, vívelo, que sí va a pasar, pero al final es reconocer que algo importante se te está yendo de las manos, ¿no? Ay, Entonces, sí, wow. sí, Ahora entiendo esa parte que dicen que repites y repites y repites justamente a razón de no haber trabajado, de no haberte permitido, ¿no? del estancamiento emocional, porque imagínate que un proceso en tu vida, que 2025 haya sido un año terrible, estés enojada hoy en febrero, sigas enojada o enojado con lo que pasó, Claro. entonces no transicionarlo, no atravesarlo, pues te va a llevar te va a llevar a seguir molesta, a seguir estacionado ahí. Y entonces ese, Y en consecuencia todo lo demás, y porque cuando uno está ujú, enojado, obviamente te pasan cosas cosas. en esa misma frecuencia, en esa misma, con esas mismas personas con las que estás alrededor, Exacto. empiezas a echar a perder cosas buenas, relaciones, por tu estado de ánimo, por tu Sí, emoción que está totalmente capturada en el pasado. exactamente. Wow. Sí. Ahora entiendo por qué repetimos y repetimos y repetimos. Y Pili, entonces en esto de cerrar los ciclos, ¿cómo podemos integrarlo entonces? O sea, esta gran tarea que nos toca para quienes vivimos o estamos pasando por una situación así, ¿qué toca? O sea, ¿cómo integro todo esto? ¿Cómo me doy cuenta para que yo pueda hacerlo? Porque al final sí necesitamos ayuda y eso a mí me queda clarísimo. Solos no podemos hacerlo. Sí necesitamos a gente especializada como tú que nos lleve, ¿no? Por ese andar, que nos ponga las herramientas que requerimos, pero ¿cómo integramos? Mira, podemos estar parados en dos posiciones, donde el ciclo de nuestra vida se haya terminado y estemos en negación. Y en esta postura, ¿qué tenemos que hacer? Pues ver nuestros resultados y observar nuestro alrededor. Porque si tú no te estás dando cuenta que un ciclo se está cerrando y cómo tus acciones te están afectando, entonces muy probablemente vas a seguir ahí sin hacer absolutamente nada. ¿Ok? Entonces necesitas observar tus resultados para ver que probablemente vas a tener que hacer una introspección y revisar en qué momento de tu vida estás y qué cosa está pasando que no te está haciendo ver la vida desde una perspectiva diferente, donde te permita avanzar, porque eso te decía, te va a mantener no solamente estancado emocional, sino estancado desde muchas formas, en tu economía, en tus relaciones, en todo. Y la siguiente es cuando estás muy consciente de que un momento de tu vida ya se cerró, como una relación, esto de que mis hijos ya volaron y yo no sé qué hacer con todo lo que está pasando. Entonces es importante reconocer que lo estás viviendo. ¿Ok?
se acabó la relación, mis hijos están yendo, me corrieron del trabajo, me fui de Los Cabos, ahora vivo en otro país o en otra ciudad. O sea, reconocer que lo estás viviendo y dejar de negarlo, porque es como seguir en el 2025 cuando ya estamos en febrero del 2026, ¿no? Eso Claro. es como primero. Después es extraer el aprendizaje, que conste que todo lo que te estoy diciendo aquí no es fácil, ¿no? Porque primero tienes que atravesar el dolor y cuando estás en un momento muy, muy difícil no alcanzas a ver nada. Mira, Pili, dicen que cuando tenemos muy elevada la emoción, nuestra corteza prefrontal, la parte inteligente nuestra, la que toma las decisiones, se inhibe. ¿No? Nosotros muy emocionales no pensamos, por eso cuando estamos muy enojados decimos hasta lo que no queremos decir, cuando estamos muy tristes tenemos acciones y reacciones porque no estamos pensando. Entonces es importante reconocer que cuando tienes muy elevada la emoción muy probablemente no sepas qué hacer, pero si vas tomando un poco de calma, reconocer la emoción, reconocer que estás viviendo, que estás pasando por un tránsito complicado, entonces después vas a decir, ¿para qué me pasó? Y extraer el aprendizaje de esto que está sucediendo para después, pues darle una resignificación. Esto es un proceso largo, va a depender muchísimo de cómo cada uno procese lo que nos pasa. No todos los duelos son iguales. Podemos vivir exactamente lo mismo, el mismo suceso tú y yo, y Ujú. cada quien va a tener una manera muy diferente de procesar lo que está viviendo. A mí me puede llevar 6 meses, a ti te puede llevar 2 años, a mí, ¿no? Yo Claro. conozco personas, fíjate, apenas hablaba con unas señoras que terminaron sus relaciones y decía, a mí me costó 7 años Wow. el duelo de mi divorcio o de mi separación. Y hay otra persona que dijo, a mí me costó un año. Yo en un año salí. Entonces, también no compararte, ¿no? Porque Cada quien tiene su proceso. cada quien vive su proceso, cada quien vive su dolor, cada quien vive lo que tiene que vivir y no siempre va a ser el mismo tiempo. Claro. Pero al final de eso vamos a extraer qué aprendí, qué me dejó esta relación, qué me dejó esta experiencia en mi vida, que aunque dolorosa, triste, frustrante, ansiosa, pues al final siempre, siempre, siempre acabamos aprendiendo de todo. Si aprendes, va a tener sentido. Si no aprendemos, entonces va a volver a pasarnos y va a volver a Repetimos. pasarnos y nos va a volver a pasar. Y soltar sin negación, y esto también es bien difícil, porque soltar se dice muy fácil, ¿no? Ya suéltalo, ya deja de pensar, ya, Claro. ya dale carpetazo. Vuelta, vuelta. Y eso es muy difícil porque a veces pensamos que soltar es negar lo vivido y no, porque existió, porque estuvo en mi vida, porque sí, porque vivimos tantos años de casados, porque a mí me encantaba vivir en Los Cabos, porque yo no puedo, mis hijos, ¿cómo los voy a soltar si son mis hijos? O Claro, sea, ¿en qué claro. momento, no? Entonces, soltar sin negar lo que te está pasando te va a ayudar más fácilmente a atravesar lo que sea que estés viviendo. Es que muchas veces te sientes hasta menos, ¿no? O sea, te comparas y dices, es que, o sea, esto que me está pasando a mí, ¿no? Comparado con a lo mejor con las amigas, con la familia, con otras personas, pues tú mismo o tú misma te generas esa creencia de negarlo, ¿no? Porque, ¿qué va a decir la familia Sí. de esta situación, ¿no? ¿Qué van a decir las, no digo, estoy hablando ya muy, como del siglo pasado, pero ¿qué va a decir la sociedad, ¿no? Las amigas, es que ya me separé o cualquier situación que estés viviendo, ¿no? Eso también, o sea, eso también hace que lo niegues, porque aunque estamos en el siglo XXI y que Ujú, hay muchas cosas que no deberían importarnos, ujú, primero nuestra salud mental y después lo demás, no es así. ujú. A veces estamos tan presionados por el qué dirán, por no puedo hacer eso porque en la familia eso no está vetado, aquí, aquí no hay divorciados en la familia. Me ha tocado escuchar ese tipo de aseveraciones, ¿no? O qué van a decir la gente y ahora cómo me van a ver. O sea, ya uno se empieza a generar toda una serie de
capítulos que todavía ni pasan y que no suceden, pero que eso también de alguna manera está presente y es bien difícil, justamente por eso lo negamos, ¿no? Sí. El estado de negación viene también por esa parte. Entonces es importante no compararnos. Mira, las personas a nuestro alrededor a veces, muchas veces lo hacen de buena fe, ¿no? Dicen, ya deja de llorar, ya deberías de olvidarlo, ya deberías de sentirte bien, mira todo lo que Tenemos muchos tienes. psicólogos alrededor, Pili. Sí, muchos psicólogos. Y otra, fíjate, otra cosa, también creen que porque eres psicólogo, porque tienes o eres coach o eres Terapeuta, sí, sí, terapeuta sí. o manejas cierta cosa, a ti no te va a doler nunca nada de lo que te pase. Y eso no es verdad. Así es. Entonces, yo creo que ser compasivos con uno mismo, que es una de las herramientas que me gustaría hablarte, es pues no compararte, permitirte que aún con toda tu sabiduría te va a doler, te vas a enojar, te vas a poner triste y te va a dar miedo, porque es una condición humana. Humana, somos Exactamente, humanos, claro. exactamente. Entonces, a las personas no nos gusta, no les gusta que lloremos, ¿no? Dicen los humanos utilizamos estas neuronas espejo donde si tú lloras, yo lloro y entonces a mí no me gusta sentirme triste y por eso te voy a decir que mejor sonríe y haz de cuenta que ya nada ha pasado. Es buena intención, Claro. pero cada quien va a vivir su proceso. Ujú. Y ya como herramientas, pues yo creo que reconocer que estás viviendo, lo que estás viviendo va a ser como el primer paso para que tú puedas de alguna manera darle claridad a este estado emocional que hoy te mueve, no te mueve o te tenga en la condición que te Que tenga. tenga. Ujú, ¿no? Ponerle palabras, decir, me siento triste y tener la libertad de decir, hoy no me quiero levantar, me siento triste, no quiero hablar con nadie, ¿no? Y estar consciente de la emoción que te está llevando. Yo solamente diría, y porque lo he vivido, es cuando ya no puedas manejar la emoción, entonces tienes que hacer cosas totalmente diferentes a solamente sentarte a sentir tu tristeza, porque a veces pues nos rebasa, ¿no? Nos sentimos tan tristes, tan tristes, tan tristes, que nuestra mente, nuestro cuerpo se bloquea y podemos caer en una depresión severa si fuera la tristeza. Wow. O si fuera la ansiedad desbordada, pues nos puede llevar a estos estados de salud mental donde después vamos a tener Consecuencias. consecuencias muchísimo más graves. Si estamos hablando de cuando te puedes dar cuenta, me siento triste, estoy enojado, mejor no salgo, mejor me quedo, ¿lo puedo manejar solo? Sí lo puedo manejar solo, no, simplemente no voy a hacer nada. Entonces, reconocerlo es el primer paso para empezar a trabajar en esto. Muy bien, Pili. Ujú. ¿Alguna otra herramienta que nos puedas compartir? Pues mira, reconocer, validar, aceptar que te está pasando, Ok. porque la negación no te va a llevar a No, a avanzar, ningún ¿no? lado. Regular de alguna manera esta emoción puede ser escribiendo, puede ser platicando con alguien, ¿no? Buscando grupos de apoyo donde puedas tú de alguna manera expresar esta emoción, este estado, esta situación. Porque fíjate, a veces dicen, ya no estés repitiendo, repite y repite las mismas cosas, pero sí es importante, porque a veces hablándola le puedes dar una presencia que es contrario a la negación, cuando mejor haces de cuenta que no existió y entonces no haces nada. Y a veces hablarlo y hablarlo y hablarlo te va a permitir ponerlo en la mesa, verlo de alguna forma y entonces trabajar en ello. Ser compasivos, te decía, no apresurarnos, no compararnos, no pensar que porque hoy te sentiste bien y mañana ya Ya está no, solucionado. o Claro. mañana ya no estás retrocediendo. El duelo y los procesos de cierre de ciclos te van a llevar a estados emocionales así. A veces bien, a veces no. Te pasaba, Sí, ¿no? totalmente, Ajá. totalmente. Arriba, abajo, es como una montaña rusa. O a veces también decías, ¿por qué estoy riéndome? ¿Por qué me estoy riendo si acaba de pasar esto? Entonces, ser compasivo porque Ok. tú tienes en ti todas las emociones, tristeza, alegría, todo. Y si no hubiera alegría, no conocerías la tristeza. Y si no Claro. conocieras la tristeza, pues no sabrías que es estar feliz. Entonces, ser compasivo también es eso, reducir tu exigencia ante todo lo que te está También ponerse vulnerable sucediendo. ante eso, ¿no? Porque a Sí. veces uno quiere serse el fuerte o la fuerte
la valiente, aquí yo aguanto, yo soy bien, ¿no? Aguanto todo lo que venga. Pues no, o sea, también el mostrar nuestras emociones desde quitando este estado de vulnerabilidad, ¿no? Volvernos vulnerables, sí, siento y lloro y me emociono y estoy triste y así como tú dices, y tal cual hay que decirlo. A ver, pues si el de enfrente le gusta, qué bueno, y si el de al lado le molesta, ni modo. Ujú. Hay que hacerlo, ¿no? Cuando uno se pone en un estado no vulnerable, creo que es la mejor manera para que sientas confianza de que puedes decir lo que sientes. Y de alguna manera tú le das ese tono de comprensión, ¿no? Ajá, O sea, comprendes lo que está claro, sucediendo, comprendes que lo que te está pasando, o sea, es lo que está pasando afuera y lo que está pasando adentro. adentro. Y si te das cuenta con el título de este podcast, pues tiene que ver con el manejo interno que haces con todo lo que te pasa, Ok, ¿no? ok. Sí, Porque es todo un arte. sí, es todo un arte. Todo lo que pase afuera probablemente va a influir, pero al final es por dentro donde se trabaja todo. Nada fácil, pero creo que si nosotros nos ponemos a dirigir verdaderamente lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, nos vamos a dar cuenta que eso nos va a estar llevando a accionar de determinada manera. Entonces, cuán importante es estar conscientes de cómo están siendo tus pensamientos, cómo estás reaccionando hasta hacia lo que está pasando afuera o cómo lo que está pasando afuera te está haciendo sentir a ti, ¿no? Entonces, Afectando por dentro. exactamente, y eso de alguna manera te va a liberar y te va a ayudar a dirigir lo que tú estás viviendo. Claro, Sería como, ujú, qué importante, Pili, lo que nos acabas de compartir. Ojalá y toda la gente bonita que escucha y que está viéndonos también. Y si están pasando por un momento así, porque puede ser también, ¿no? Que estén viviéndolo, em, pues aquí ya nos dio Pili algunos tips y recomendaciones y herramientas, ¿por qué no? Pero no está de más pedir la ayuda de un especialista en la salud exacto. mental, Ujú. porque también nos acompañan, también nos ayudan, también nos llevan de la mano, nos dan herramientas. Todo esto es importante y siempre lo he dicho y lo voy a decir, la salud mental, dejémoselas a los especialistas, Sí, que son los que saben, que son los que han estudiado cómo funciona nuestra mente, sí. nuestro cerebro, toda la química que hay allá adentro, que Ujú, provoca ujú. nuestros estados de ánimo y que si no somos especialistas, pues va a ser muy difícil que por uno mismo sane y uno diga, sí, yo puedo salir de este bache yo sola o yo solo, porque no es así. No. Así que eso es una invitación para en general a todos. Sí, al final tú te vas a dar cuenta, o sea, tú eres el que en carne propia está viviendo cierta cuestión en tu vida, pero cómo funciona tu mente, cómo funciona tu cerebro y cómo reacciona tu cuerpo ante eso, lo sabe un especialista. Por eso es importante ir a terapia. Y pedir apoyo es sumamente importante. Y te digo algo, todos sabemos en qué momento ya no podemos manejar lo que estamos pasando. O sea, todo, si estás muy consciente de esa emoción, tú sabes en qué momento ya te está rebasando y Tienes dices, que levantar la mano. ya no puedo con esto, necesito de verdad a alguien que sepa. Y te puedes sentir tranquilo porque de verdad las personas que saben conocen cómo todo tu sistema está operando a partir de lo que tú estás percibiendo de lo que está sucediendo. Ok, muchas gracias, Pili. Híjole, es un tema de verdad muy bonito, pero al mismo tiempo delicado Sí. y que tenemos que tener la conciencia para saberlo manejar. Desde a lo mejor uno mismo, si lo estás viviendo, o incluso si tienes alguna persona cercana a ti que quieras y que ames, compártele esta información porque estoy segura que a lo mejor la necesita escuchar. Ujú, ujú. Y ahora quiero que, para cerrar, Pili, que nos cuentes un poco. Yo sé que haces muchas actividades alrededor de tus terapias y de lo que tú haces. Cuéntanos un poco porque traes una actividad muy, muy bonita para próximamente, pero quiero que invites a toda la comunidad de Vibraciones Mágicas. Sí, mira, pensando principalmente en las mujeres y en este momento donde una mujer en este momento esté transitando por una pérdida de relación, que se siente que no está en equilibrio, que esté viviendo un cambio, una transición, que necesite reconstruirse.
Estoy organizando un mini curso para 10, 15 mujeres que se llama Soltar sin perderme. Y vamos a trabajar todo esto desde lo mental, lo emocional, lo psicológico, lo físico, todo cómo impacta todo esto que acabamos de hablar de una manera un poco más detallada. Y el espacio solamente va a ser para 10, 15 mujeres y va a servir para que ahí podamos tocar estos temas en un ambiente seguro, en un ambiente privado. Van a ser 4 sesiones y está programado para el 18 de marzo. 18 de marzo, ya escucharon, familia, vibraciones mágicas, tome nota. Estás viviendo un proceso en este momento de duelo, cualquiera que este sea, te sientes un poco perdida, un poco perdido, este es el momento. Este es el momento para permitirte encontrar una solución, un camino, una luz, Así es. porque eso es lo más importante. 18 De de marzo. marzo, anótenlo. Pili, ¿cómo podemos contactarte? ¿Esto va a ser online? ¿Va a ser? Va a ser Cuéntanos en un poco. vivo, va a ser en vivo. Si tienen interés, que me marquen por favor a mi teléfono, el 624-191-8356, y ahí les voy a dar más información y los detalles de todo el minicurso. También preguntarte, ¿tú también das terapia a distancia? Terapia en línea y terapia presencial, 1 a 1, por supuesto que sí, aquí en San José. Ok, muy bien, pues sobre todo porque hay gente que nos ve desde otras ciudades, Ujú. nos escucha desde otras ciudades, entonces si tienen interés también, vamos a dejar aquí sobre todo los datos de Pili, su teléfono, esta información que nos acaba de brindar. Y esta es una invitación para todos los que están de este lado de la Baja California Sur, la gente bonita que nos ve de La Paz, la gente bonita que nos ve de San Lucas, de San José del Cabo, y que tienen oportunidad de vivirlo de manera presencial. De verdad, dense la oportunidad porque ese es el primer gran paso para sanar. Y si tú estás dispuesto, dispuesta a estar mejor, este es el paso, ¿ok? Pili, ¿cómo te seguimos? ¿En dónde te encontramos? Mira, tengo un podcast que se llama Emocionalmente, ahí hablamos de muchos temas, En en YouTube. YouTube, Muy bien. ajá, y Pili de los Santos en Face y en Instagram. Perfecto. Pues ahí están sus datos. Aquí también se van a quedar en el canal para que lo puedas revisar. Y pues no me queda más que agradecerte, Pili, estos minutos que nos regalaste con este tema tan importante y Gracias. que es algo que todos en algún punto de nuestra vida pasamos, vivimos y que a veces si no tenemos el acompañamiento y las herramientas solemos perder la oportunidad de volver a reconectarnos, de volver a estar bien, de volver a continuar nuestra vida. Te agradezco muchísimo Gracias. el tiempo y sobre todo tu conocimiento, tu energía y tu buena vibra. Muchas gracias. Gracias, gracias Pili, gracias a todos. Muchas gracias familia. Pues con esto terminamos el episodio del día de hoy. Les agradezco como siempre su compañía y quédense pendientes. Acuérdate, si esto que escuchaste le sirve a alguien, compártelo. Compártelo con el afán de que esa persona también reciba la información y que pueda estar mejor. Y sobre todo suscríbete porque seguramente vamos a tener más episodios con Pili de otros temas también que tienen que ver con nuestra salud mental. Mientras tanto, vibren bonito. Yo soy Pilar Jiménez. Hasta la próxima. Bye.